Matías Ferreira. Matías, ¿cómo andás, querido? Mati. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Qué sedado que estás. Yo Estoy te sedado. todo re pum por arriba, loco. Todo, te pega mal la lluvia vos. ¿Qué pasa? Y sí, ya estoy pensando en la siesta. Aparte te voy a decir una cosa. Tenés un peinadito medio, como diríamos antes, medio emo. ¿Por? Porque Tenés así medio tiradito para costado. medio tiradito para... pasa que yo me lo tiro para... Para decir que te dije medio emo y no medio Adolfo, ¿no? Porque Medio- ahí no. Y no hablo de Adolfo Rodríguez. ¿Viste? Igual esta barba no... No, es- no, y aparte es con un ese Adolfo raro. bucito verde Verde. de camuflaje está ya, viste, para agarrar el fusil te va a la la Sierra sierra, ¿no? Maestra. Te va a Sierra Maestra, mirá vos. Qué cosa, es sordito. Matías, querido, ¿qué tenemos para hoy, che? Bueno, hoy el porqué de la columna se explica solo en esta coyuntura tan compleja que le toca vivir a uno de los mayores orgullos que tenemos como nación. Se me ocurrió aportar nuestro grano de arena desde este espacio y por la ciencia y por la patria vamos a hablar acerca de la universidad pública. Ajá. Si tomamos la fundación de la Universidad de Córdoba como punto de partida para hablar del sistema universitario argentino, tendríamos que remontarnos a 1613, ¿no? Antes de que la Argentina sea Argentina, por supuesto. Así que no, la idea no es ir año a año, sino que la propuesta de la columna es que podamos abordar la historia de nuestra universidad a partir de 4 problemas o elementos cuya resolución, en mi entender, ha creado la universidad tal y como la conocemos hoy en día. El primero de estos elementos tiene que ver con su propia organización, ¿no? Si bien podemos hablar de un sistema universitario de 400 años, ¿no? Como decíamos, a partir de la fundación de la Universidad de Córdoba, no es lo mismo que hablar de un sistema científico y mucho menos de un sistema abierto a todo el mundo como sucede hoy en día. Para 1918, año donde estos elementos empiezan a ser puestos en jaque, teníamos solo 3 universidades nacionales, ¿no? Córdoba, Buenos Aires y La Plata, la más reciente, que con más o menos diferencias constituían reductos sumamente elitistas, autoritarios, antidemocráticos, cerrados a todo tipo de involucramiento estudiantil y, en el caso cordobés, fuertemente influenciados por la Iglesia Católica. De estas tres universidades, quizá la que más podemos sacar, por lo menos de algunos de estos elementos, es la de La Plata, sobre todo con la cuestión de la influencia de la Iglesia Católica, ¿no? Como dije, eso es bien del caso cordobés. La Plata sería completamente del lado opuesto, digo, por la ciencia y por la patria es el lema de la Universidad Nacional de La Plata, o sea, ya nos da una inclinación desde su fundación hacia dónde iba a ir. Pero bueno, dije 1918. Antes de este año, surge en 1871 una de las primeras protestas pro reforma universitaria en el ambiente de la UBA. Eso deja ¿cómo se dice? Una marca, ¿no? No quiero decir un legado, no estoy encontrando la palabra. ¿Antecedente? Un antecedente, exacto, eso deja un antecedente que en 1918 explota, ¿no? En 1918, específicamente en la ciudad de Córdoba, en la Universidad de Córdoba, explota lo que se conoció como el movimiento de la reforma universitaria, ¿no? Van a ser un gran grupo de universitarios impulsados por este antecedente y por la conciencia de que una nueva universidad solo podía emerger de aquellos con verdadera voluntad de transformarla. El 15 de junio de 1918 van a tomar todos los edificios de la Universidad de Córdoba pidiendo por la autonomía universitaria, el cogobierno, o sea, la participación de estudiantes, docentes y graduados en el gobierno de la universidad. Esto en 1973 incluiría también a los no docentes. La libertad de cátedra y la instauración del sistema de extensión universitario, entre otras cosas, fueron el reclamo que dio nacimiento a este movimiento que decíamos anteriormente, ¿no? El famoso movimiento de la reforma universitaria. Si bien acá, digo, lo estoy resumiendo muy a grosso modo, digo, la reforma universitaria es algo que ameritaría una columna porque pasa de todo y es uno de los grandes antecedentes de organización y lucha estudiantil de nuestro país.
acá, podemos decir que la reforma termina siendo un éxito, o mejor dicho, la lucha termina siendo un éxito, pero la aplicación efectiva de los reclamos va a llevar algunos años y varias luchas más, ¿no? La reforma universitaria va a constituir más, si se quiere, un punto de partida que un punto de llegada, pero más allá de cuánto puede haber durado los conflictos, de cuánto puede haber tardado la implementación de sus reformas, y si podemos discutir si se implementaron todas o si se logró plasmar ese espíritu universitario que la reforma quería, a partir del cual la reforma quería transformar la universidad, sí podemos decir que la reforma universitaria constituyó un éxito que transformó fuertemente el sistema la organización del sistema universitario, no imponiendo ¿sí? esos 4 elementos que yo dije, y además constituyó un faro para los estudiantes de todo el continente americano, ¿no? Para quien quiera leer un poco de qué se trató ese espíritu universitario que decía por el cual pelearon los reformistas, puede leer el manifiesto liminar, que bueno, es un manifiesto que aborda todos estos elementos, que tiene una frase que está muy buena, que dice que la juventud vive en trance de heroísmo. Me pareció genial, sobre todo para abordar algo que luego vamos a ver. Ese es el primer elemento, ¿no? Ya tenemos que a partir de estas luchas, a partir de 1871, 1918 y los años venideros, ya hay una reforma una reforma impuesta por los estudiantes en cuanto a la organización de la universidad, ¿no? Ese es el primer elemento que la universidad transforma, cuya transformación, nos trae de vuelta más la universidad que tenemos que la que era anteriormente de esto. El segundo elemento o el problema es uno que ya hemos abordado en una columna anterior, ¿no? La cuestión de la gratuidad. Hasta acá lo que tenemos, ¿no? Con reforma universitaria o sin reforma universitaria, tenemos una universidad arancelada, o sea, una universidad que a partir de su arancelamiento terminaba constituyendo una barrera para los sectores populares, ¿no? El arancelamiento fue en gran medida lo que permitía que la universidad sea una prerrogativa de ciertas clases, un privilegio de las clases sociales más altas. Entonces, bueno, como yo les decía, ¿no? Los aranceles alejaban a la universidad de los sectores populares, por lo que en el año 1949, complementando lo que había sido la creación un año antes de la Universidad Obrera Nacional, hoy UTN, el 22 de noviembre de 1949, Perón firmó el decreto 29.337 que establecía de manera inmediata la gratuidad de la educación superior. Podríamos decir que la gratuidad termina de edificar el alma que la reforma universitaria quería para la universidad, ¿no? Con ella, con la gratuidad, la universidad se democratiza en todos sus aspectos, ¿no? Se aleja de esto que decíamos, de esta idea de ser un privilegio de ciertas clases sociales para pasar a simbolizar ahora sí el derecho a una vida elegida, ¿no? A la idea de que mediante el estudio todos tenemos la posibilidad de elegir nuestro propio camino, ¿no? En estas últimas semanas, con todo el tema del conflicto con las universidades, hubo una frase, una palabra, un concepto en el de movilidad social ascendente, ¿no? Que se escuchó bastante y que es justamente esto, ¿no? La posibilidad de que todos podamos elegir la vida que queremos y teniendo como único impedimento nuestro propio esfuerzo, ¿no? Nuestra propia voluntad de ir a por ello, sin ningún otro tipo de barrera o escollo para superar. Un dato aparte, como resultado de las políticas desde la gratuidad universitaria, la matrícula universitaria va a pasar de 51.447 estudiantes en 1945 a 140.000 para 1955, o sea, se triplicó. Un dato que quizá les sirva a todos los que andan dando piruetas discursivas para deslizar la posibilidad de arancelar las universidades. Entonces, bueno, acá ya abordamos tres elementos cruciales, ¿no? Autonomía, cogobierno y gratuidad, ¿no? Reformas sustanciales para el desarrollo material de la universidad, pero vamos a decir también
para el desarrollo metafísico, espiritual de la universidad, ¿no? Empieza a cambiar hacia dónde la universidad miraba y también quiénes miraban a la universidad, ¿no? Quienes la veían, la empiezan a ver como una puerta de entrada hacia una nueva vida. Ujú. Como tercer elemento, para sumarle a todo esto, vamos a sumar un problema que también es un histórico problema nacional, que es el centralismo. Para 1949 solo existían 7 universidades nacionales. La Universidad de Córdoba, la UBA, la UNLP, la Universidad de Tucumán, la de Cuyo, la del Litoral y la Universidad Obrera, hoy UTN, que era la más federal de todas porque tenía sedes a lo largo de casi todo el país. Entonces, bueno, lo que teníamos hasta este momento era un sistema universitario concentrado, sobre todo en los grandes centros urbanos, ¿no? Justamente teniendo las primeras 3, la Universidad de Córdoba, la UBA y la UNLP, eran las que más matrícula tenían, las que más concentraban la densidad demográfica estudiantil. Por supuesto que desde 1949 a nuestra actualidad se han creado un gran número de universidades. Pero acá yo hago una distinción. En solo 2 ocasiones esta creación fue estructurada a partir de un proyecto y una voluntad de federalizar el sistema universitario. Una es el Plan Tacchini, implementado en 1968 por la dictadura autoproclamada como Revolución Argentina y continuado luego por los gobiernos peronistas de Cámpora, Perón e Isabel. Y la otra es la política universitaria del kirchnerismo, específicamente de las presidencias de Cristina Fernández. Toma un matecito. Tome nomás. Qué rico mate. Yo mientras te voy a ir contando, o te lo voy a contar al final mejor. Bueno, Te lo voy a contar al final. Pero tengo un dato. Dato que te va a gustar. Bien, me gusta. Pero bueno, ¿está rico el mate? Está bueno. ¿Está muy dulce? No, me gusta. Le voy a poner más azúcar entonces. Continúe, maestro. Continuando. Bueno, yo les decía, ¿no? Digo, acá hago una diferencia, porque me parece que una cosa es crear de manera aislada alguna universidad o legitimar, otorgarle rango universitario a un proceso, a una institución ya creada. Y otra cosa es desde el gobierno poner el ojo, el enfoque político en la construcción de universidades, ¿no? Me parece que ahí hay una diferencia sustancial. Entonces, bueno, yo agarré estos 2 proyectos, si bien ambos en los papeles apuntaban a lo mismo, poseen grandes diferencias entre sí. El Plan Tacchini, ideado por el doctor Alberto Tacchini, constituyó un proyecto de descentralización que apuntaba a esto que decíamos, ¿no? A reducir el constante crecimiento en la matrícula de las 3 universidades de cabecera de la Argentina. Este plan se aprueba en 1968, pero específicamente se ejecuta en los años del gobierno de facto de Alejandro Lanusse, o sea, entre el 71 y el 73, y como decía, fue continuado hasta el 75 por los gobiernos peronistas, ¿no? La Universidad de Mar del Plata fue la última creada en el marco de este plan. 14 en total fueron las universidades creadas, pero acá vemos vamos a poner la distinción. Este plan igualmente tenía otra motivación un poco alejada de la expansión del sistema universitario. Los años de la dictadura de la Revolución Argentina fueron años marcados por una fuerte politización y movilización de la sociedad en general y del estudiantado en particular, ¿no? Sin irnos muy lejos, el Cordobazo, una de las protestas más grandes de la historia de nuestro país, y que, dicho sea de paso, se llevó puesto al primer presidente de facto de esta dictadura, Juan Carlos Onganía, fue organizada por trabajadores y estudiantes, ¿no? Incluso la ciudad universitaria de Córdoba fue uno de los epicentros del conflicto. Entonces, teniendo en cuenta esto, se puede comprender que quizás, y solo quizás, la dictadura tenía otras motivaciones para desconcentrar a la población universitaria, ¿no? Sacarlos de estos focos, en sus palabras, subversivos, ¿no? Y desparramarla a lo largo del país, cosa de poder tener un mayor control sobre esta población, para ellos díscola. Entonces, bueno, ese es uno de los planes, ¿no? El plan Tacchini. El otro que yo mencioné, ¿no? La política del kirchnerismo, esta sí ya estaba encuadrada en
en la idea de que federalizar el sistema universitario implicaba un paso necesario para la construcción de una educación pública que verdaderamente otorgue igualdad de oportunidades. O sea, acá el foco está puesto más en el desarrollo del sistema público y en esto que decía, ¿no? En entender que en su centralización hay una quita de posibilidades para grandes sectores de nuestro país. En este sentido, ¿no? Ese fue el motivo, si se quiere, la idea fuerza que motivó a esto. 16 fueron las universidades creadas entre los años 2007 y 2015 y por primera vez en la historia del país todas las provincias lograron tener una universidad pública en su territorio, lo cual, fue un hito histórico y va en este sentido, digo. 16 universidades se crearon. 16. Yo creía que más, Yo había visto, pero bueno, Cristina en pero su... 16 en 12 años son más de menos. Por año. Bueno, claro, menos de 12 años, claro. Menos de 12 años, sí. Por eso, fue una política de Estado, digamos. Una política de Estado, totalmente. Después, si querés, podemos sumar algunas universidades que se reconvirtieron, como es el caso de la Universidad de Artes de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, también hay otras cosas. Pero bueno, 16 fueron las universidades creadas a lo largo y ancho de la Argentina. Entonces, ese me parece que fue el tercer problema, si se quiere, que la universidad pública tuvo que afrontar y logró superar, si se quiere, en su construcción de lo que tenemos hoy en día. Dicho esto, y ya para comenzar a cerrar, ya vamos con el último elemento de estos 4, que es su politización, o mejor dicho, su involucramiento en el contexto nacional. Ajá. Si bien las universidades, como decíamos, ¿no? Las universidades nacieron como estos entes clasistas, desconectados de la propia realidad del país. Con el correr del siglo XX y a fuerza de su propio estudiantado, estas van a ir incorporando en sus pasillos las discusiones nacionales, ¿no? Ya vimos, ¿no? El movimiento de la reforma universitaria, desde 1871 hasta, si se quiere, 1918, lo que tenemos es un momento de creación de creación y consolidación, no solo de la discusión política dentro de los pasillos, sino de distintas organizaciones de representación estudiantil, ¿no? Estos son los años que se crea la Federación Universitaria Argentina, que se crea la Federación Universitaria de La Plata, la de Buenos Aires, la de Córdoba, ¿no? O sea que de a poco se va construyendo no solo organizaciones políticas de representación, sino también a partir de ellas posicionamientos frente a la realidad nacional. Uno de los más icónicos, si se quiere, más allá de la reforma universitaria, fue el fuerte rechazo que estas organizaciones tuvieron a Perón, ¿no? Incluso en los días previos al 17 de octubre, cuando marchan pidiendo para que la Corte Suprema tome las riendas del Poder Ejecutivo. Hay un libro muy bueno de David James, ¿es? ¿David James? Daniel James. Daniel James, ahí está. Me quise hacer el que sabía y no. Que habla de los días previos justamente, el famoso alpargatas sí, libros no, la marcha que se hace desde la casa del rector justamente hasta no me acuerdo dónde era que iba, pero iba a un lugar la marcha, de aquí de nuestra NLP, y muchas cosas en cuanto a esa cuestión. Gran libro de Daniel James. Daniel. Inglés, ¿no? Inglés, sí. Él es uno de los... Un inglés apasionado por el peronismo, una cosa muy rara. Bueno, sabés que también hay un japonés apasionado, no específicamente por el peronismo, sino por el movimiento obrero argentino. ¿En serio? Te juro. Bueno, mira, en la Universidad de Israel, no sé cuál de las universidades de Israel, entiendo que es la más importante, hay una cátedra sobre peronismo. En la de Tel Aviv. En la de Tel Aviv, ahí está, hay una cátedra sobre el peronismo. Es así. ¿Viste? Despertamos curiosidad internacional. No, incluso hay una cosa que cuenta mucho Guillermo Moreno. Hay un tipo, ahora no me acuerdo cómo es, pero es el ideólogo filosófico de Putin, ¿no? Que vino en un momento acá a Argentina, no me acuerdo si lo cuenta De Vido o lo cuenta Moreno esto, y empieza a hablar de toda la filosofía del movimiento de Putin, etcétera, de la Rusia, y
Y que después, bueno, se pone a escuchar a los trabajadores y a la gente que estaba en la reunión y qué sé yo, y termina diciendo una cosa así, tipo, obviamente, voy a parafrasear, diciendo, hablé al pedo porque la verdad que todo lo que yo dije es lo que ustedes están hablando, es esto que ustedes le llaman peronismo. Dice que es una cosa muy interesante también, ¿no? Y el tipo se llevó eso, como, o sea, el tipo vino a aportar una idea y se terminó llevando ideas de acá, ¿no? Es buenísimo. Así que bueno, pero se va a peronizar el mundo de a poquito, ¿eh? De a poquito. De a poquito, con las universidades. Pero bueno, claro. Las experiencias de las universidades nacionales, ¿no? De las cátedras nacionales. Ahí, ¿ibas a ir a eso? Iba a ir a eso. Ah, bueno, te dejo. Pero bueno, bien, como vos dijiste, ¿no? De a poco, luego del derrocamiento de Perón, empieza a operarse un quiebre dentro de esta mentalidad universitaria. Y con quiebre yo no me refiero únicamente a un quiebre en cuanto a la concepción de las juventudes, en cuanto a Perón y al peronismo, que es uno de los grandes quiebres en este momento, ¿no? Que inaugura sobre todo la década de los 60, sino un quiebre en cuanto al deber nacional que la misma universidad debía cumplir, ¿no? De a poco se va gestando lo que podríamos decir, si quisiéramos, una profundización de esta idea inaugurada por la reforma de la extensión universitaria, ¿no? Un cuestionamiento del lugar que ocupaba la universidad dentro del desarrollo nacional y una propuesta para modificarlo que puede ser resumida en la famosa frase de Rodolfo Achén, reconocido militante peronista de la década del 60-70, la universidad que queremos es parte inseparable del país que anhelamos, ¿no? En esta idea entran las cátedras nacionales, en esta idea entra la idea de la universidad para la liberación, ¿no? País y universidad, universidad y país, dos elementos que durante tanto tiempo venían teniendo sus idas y vueltas, empiezan a encontrar a partir de este cambio en la mentalidad y en el rol que la universidad debía tener dentro de la patria, empiezan a encontrar un camino para andar juntos, ¿no? Yo les decía, la década del 70 fue un gran cultivo de este pasaje, ¿no? De una universidad cerrada sobre sí misma a una que justamente buscaba salirse para afuera. Y si bien la universidad fue y es un mundo complejo y variado, creo que esta impronta nacional, esto que la universidad logró encontrar en estos años y que nace a partir de estas luchas, estas discusiones, estas experiencias, se ha convertido hoy en uno de los pilares que conforman su identidad. O sea, no solo es el cogobierno, no solo es la gratuidad, no solo es su extensión, su federalidad. Federalismo. Sí. Sí, federalidad. No solo es su federalismo, sino también me parece que es esta idea ligada a lo nacional, ¿no? La ciencia que crea la universidad pública en Argentina es ciencia al servicio del desarrollo nacional y ha llegado a lugares que ninguna empresa privada ha logrado llegar. Entonces, bueno, digo, para ya finalizar... Ahora hay que avanzar en la regionalización de las universidades, que ese es mi sentido de vida, te digo. Sentido de vida. Tal cual, totalmente. Tu lucha. Mi lucha. Tu lucha. Es polémico decir tu lucha, ¿viste? Porque no voy a decir mi lucha. No hay una que entre. Y pasa que hay un libro... No te levantes la barrera nunca, Carlos, tipo. yo te voy a explicar. Hay un libro muy polémico en la historia mundial que se llama Mi lucha y no está bueno compararlo. Claro, es un título por lo menos polémico. Es un título de un libro. Nadie lo va a relacionar. Tu mensaje, vale, vamos a decir. Bueno, ahí me gusta un poquito más. Entonces, bueno, digo, ya para ya cerrar, digo, la universidad pública que hoy tenemos, como dije anteriormente, ¿no? Es el cúmulo de todas estas luchas, de toda esta organización, de todas estas experiencias y todos estos debates que dijimos a lo largo de la columna y también de tantos otros que no mencioné, ¿no? Porque afuera me quedaron un montón de cosas. Felipe Vallese, me quedaron las marchas de los 90, digo... hay un montón de cosas que dan cuenta de el espíritu que tiene la universidad pública en la Argentina, ¿no? Una institución creada para servir a la nación, forjada a partir de la historia de esta misma y cuyo máximo deber es ofrecerle un futuro a la patria, a nuestros compatriotas y a toda persona que quiera habitar nuestro suelo, ¿no? Si hiciéramos una lista de todas las instituciones que reflejan la grandeza de este país,
claramente la universidad pública estaría en los primeros puestos. Hermoso, Matías. Ahora Divino, vamos a ir con los detalles. Me gustaría divino. antes comprometerte con una cosa. A No ver. paran de comprometerme ustedes. Sí, al aire. obvio. No, me gustaría mucho que hagamos una columna sobre el tema de bases para la nueva universidad. Está bueno, de sí. Achem, y que lo enlacemos con lo que dice en Latinoamérica ahora nunca Perón en cuanto a las universidades y la idea de este centro de estudiantes latinoamericano. Bien, ¿no? bien. Ahora pasamos a los detalles. Dale, que por a mí favor. me gustan porque son detalles que van a ser muy graciosos. Previo a ese detalle, ¿sabes qué te quería decir? A ver. Qué lindo sería de que, ya que iniciaste todo esta movida, hacer algo más profundo en el último periodo de democracia de la universidad. Desde que asumió Alfonsín hasta la fecha. Estaría bueno, porque ¿Te eso me gusta? quedó todo afuera. Además. Por eso. Sí. Sería la parte 2. La parte 2 y la podés enlazar con lo que te está diciendo él, que es ya es una proyección, ¿no es cierto? Ya podemos hacer la saga. Sí, la Pero saga. es importante lo que dijo él. Sí, totalmente. Sobre todo que es algo que no se discute en las universidades. Claro, Nosotros salir de la Tal fotocopia cual. e ir a la profundidad de lo que Exactamente. realmente representa la universidad para la sociedad en su conjunto. Exactamente. Y sobre todo teniendo en cuenta que Achem tenía 20 y pico de años, ¿cuál tenía? 22, 23 años. No, tenía más. ¿Tenía más? Me parece que sí. Pero cuando presentó el proyecto, ¿no? Creo que ¿O sí, ¿eh? Sí. Ah, bueno, entonces no pasa nada. Le damos un tiempito Me más a los dijiste que estudiantes. era pibito. Yo Sí, entendía que era también pibito. entendía Yo entendía que eso, era pibito. Te iba a decir, bueno, ahora sí. ¿Vos sabés cuándo fue, cuándo se conformó el primer centro de estudiantes reformista en todo el territorio nacional? ¿Cuándo? Año 1920. Y fue en nuestra Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Humanidades, justamente, de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Y sabés quién fue el presidente? ¿Quién? Jorge Cueto Osa, mi bisabuelo, papá. Escuchamos una cosa. Toma pa' vos. Toma pa' vos. Que después, a lo largo de los años, terminaría siendo uno de los, podríamos decir, profesores o tutores de personajes de la talla de, por ejemplo, John William Cook, ¿no? Que le daba clases de doctrina radical, de Oscar Allende, que fue gobernador, de Anselmo Marini, que también fue gobernador, y de Ataulfo Pérez Aznar, que fue diputado, si no me equivoco. Carlito, vos estás ahí más en tema, ¿no? Sí. Sí. Mirá el abuelo, Bueno, dicho sea de paso. Mirá. Dicho sea de paso, la universidad un año antes, o sea, para llegar a la conformación del centro de estudiantes, fue tomada. Justamente. ¿Tu abuelo era boliviano o era hijo de boliviano? Era hijo de boliviano. Inmigrante español que se instalaron en Bolivia, ¿no? Es más larga la historia, pero más o menos ponerle que sí. Che, ¿no tenés nada de Colón y de esa gente que vino por esos años? No, vinieron más acá en la historia. ¿En el 1600? No. ¿Más acá? Más acá. Sí, Mirá, más yo 1800. pensé que venía de... Más 1800. ¿Qué te iba a decir acá? Mira, me acota mi padre, me dice, es interesante que el proyecto de Joaquín B. González ya incluía que en el claustro de alumnos tuviera participación en el Consejo Superior de la Universidad y había elección de los centros de estudiantes, dice, ¿no? Y también incluía los dos internados, el ULPI, la Universidad de La Plata, el internado, que era la residencia autogestiva para estudiantes que no pudieran pagar su residencia. Era una beca, básicamente, ¿no? ¿Qué más teníamos por acá? Estas tenían elecciones de autoridades, presidente y consejo directivo. Esa organización persiste en los centros de estudiantes de las diferentes localidades residenciales para estudiantes de localidades del interior. Y mi viejo, que es rapidísimo, me pone: los cuetos llegaron a territorio latinoamericano en 1813. Ah, mirá. Sí. Mirá. Después te cuento la historia. A mí me parece que los cuetos cuando llegaron acá en 1813 mandaron a algunos a hacerle fuerza a Frenchy Beruti, ¿viste? Porque viene con esa, ¿no? Impronta. Más del norte. Más del norte. Más tranqui. Más del norte de Latinoamérica. No del norte de toda América. Claro. Si no me equivoco, entran por Venezuela. Por Venezuela, Sí. Claro. En aquella ¿Y de época. España de ahí de dónde terminan, venían? bueno, vos imagínate, si entran por Venezuela y terminan en Bolivia, donde venían, ¿no? Claro. Digamos, no hay mucho más. Sí, De no. España, de Cueto, del Monte Cueto.
que está en qué distrito de allá? La verdad, no sabes. No tengo ni idea. Mi viejo que está escuchando te va a decir seguramente ahora, te va a decir ya me va a decir alguna cosa así, Castilla. La verdad, yo no tengo ni idea. Sé que que hay un lema de la familia y qué sé yo, pero no hablábamos de la historia de los cuetos en esta columna. Claro. Estábamos hablando de Asturias, me dice. Estábamos hablando de las universidades. Mati, como siempre, un placer haberte tenido. Quédate un ratito más, total, dale. Nos quedamos hasta las 12. A Sebastián Más. Ahora tenemos una entrevista. El llamado, dale, vamos con eso y ahora enseguida